Hola mis queridos alumnos de décimo, hoy estamos aquí para desarrollar la segunda guía de aprendizaje. Eh, para esta segunda guía pues también contaron con una semana que era del 11 al 15, en la cual bueno tenían que ir leyendo la guía para poderla interpretar y que cuando ya yo les fuera a explicar ya tuvieran un conocimiento amplio acerca de esos temas o de ese tema que conforma esta guía. Entonces, para esta segunda guía tenemos una actividad inicial antes de comenzar la clase, la cual consiste en que usted debería ver un pequeño cortometraje que se llamaba El pintor y la rosa. Y de acuerdo a ese pequeño cortometraje usted iba a escribir lo que entendió, pues teniendo en cuenta lo que le gustó, lo que no le gustó y los aspectos destacados en la obra. Después de hacer esa actividad, bueno, sí viene a ponernos en contexto y es a saber qué es una reseña cinematográfica. Entonces, una reseña cinematográfica es una narración breve que contiene la opinión del autor acerca de una película. Su redacción se basa en el análisis de la trama, de las actuaciones principales, del marco histórico y de la geografía de la película. En este caso, pues el autor es usted, que es el encargado de elaborar la reseña cinematográfica. La reseña cinematográfica puede incluir dentro de ella las evaluaciones de aspectos complementarios como la escenografía de la película, la música de la película, los espacios donde se desarrolló la película, puede identificarse también la trama de la película, las diferentes tramas que se desarrollan en una película, porque si bien es cierto, cuando nosotros vemos una película, no solamente hay una trama principal, alrededor de esa trama principal se desarrollan otras. Entonces la reseña cinematográfica lo que busca es que quien vea la película pueda hacer un análisis detallado de esta. Para este tema me hubiese gustado que hubiésemos podido de pronto compartir, ir a un cine y poderla hacer de manera más contextualizada, pero bueno, las situaciones no nos lo permitieron, entonces ahora toca que cada uno de ustedes la haga desde su casa. Las reseñas cinematográficas suelen ser cortas, es decir, yo no me voy a extender escribiendo una cantidad de cosas, sino que ellas suelen ser muy cortas, entre 600 y 1200 palabras como máximo. Sin embargo, también puede hacerse en formatos de video que pueden durar 20 minutos, pero este no va a ser el caso. Este caso, para esta reseña, para la presentación de esta reseña, va a ser escrita. Una reseña cinematográfica consta de varias partes. Estas partes nos van diciendo qué debo hacer en cada momento de la reseña. Entonces, la primera parte de la reseña cinematográfica se llama la introducción. En esta sección se presenta el tema con la información básica de la película, es decir, el nombre de la película, el año en que se estrenó, los actores, el director, quién la escribió, los guionistas. Cuando nosotros vemos una película en la televisión o en el cine, vemos que al inicio de la película siempre aparecen unos títulos. En esos títulos va diciendo toda esta información, el autor, los personajes principales, secundarios, va diciendo quiénes fueron los que apoyaron en video. Entonces, esa información es importante identificarla cuando vio la película. En ocasiones no leemos eso porque nos da pereza, y para hacer la reseña cinematográfica es indispensable que esos pequeños detalles los hayamos identificados. En la introducción es como el abreboca de la historia, es una pasada rápida sobre el argumento principal de la historia. Yo voy a contar esos elementos que ya les dije, pero también voy a contar una pequeña parte importante de la película, es decir, como la trama, lo que pasó, pero no lo voy a explicar detalladamente, sino que voy a dejarlo como el abrebocas para que la persona, quien vaya a leer la reseña cinematográfica, pues esté a la expectativa. El segundo elemento que tiene una reseña cinematográfica es el resumen. En este resumen se destacan los aspectos elementales de la película, el contexto, y aquí sí se va a explicar de manera más profunda la trama principal y los demás detalles de interés del lector, como el contexto histórico, político, geográfico y social de la película, si lo tiene. Entonces aquí ya sí voy a hacer un resumen ya más detallado. Pero en este resumen detallado que yo hago en la segunda parte de la reseña cinematográfica, no voy a contar
el argumento ni el desenlace de la película, solamente voy a dejar al lector como a la expectativa, le voy a contar la película de manera muy resumida, pero no le voy a contar el final, porque entonces pues no va a leer el análisis. La tercera parte de nuestra reseña cinematográfica corresponde al análisis. Es la parte cumbre de la reseña, en la cual el autor detalla sus impresiones sobre el contenido temático de la película. En esta parte de la reseña es donde usted como autor de la reseña va a dar su punto de vista sobre la película. Si le gustó, si no le gustó, si estuvo de acuerdo con el final de la película. O sea, va a argumentar usted ya. Aquí va a ser su opinión personal frente a la película. A esa opinión frente a la película se le va a llamar el análisis de la película. Entonces miren que estas tres partes de la reseña cinematográfica van una concatenada con la otra. En esta parte también el autor, que es usted, va a dar su juicio de valor, va a sustentar sobre ideas sólidas y coherentes su postura frente a la película. En este análisis del autor, él cuestiona el curso de la historia, puede tomar decisiones sobre los personajes principales, puede afirmar por qué le gustó el desenlace, por qué no le gustó el desenlace. O sea, este es el momento para que él, en términos castizos, pueda criticar, hacer una crítica sobre la película, ya sea para bien, para resaltar los aspectos positivos de la película, o para hablar acerca de aquellas cosas negativas que hubo en la película y que no fueron de su agrado. Al final, esta es la tercera parte. En la última parte de la reseña cinematográfica, que se llama la evaluación, aquí está basado, teniendo en cuenta los puntos anteriores, es el cierre de la reseña cinematográfica, dado por la evaluación o la calidad de la película. Aquí usted va a decir si la película estuvo bien, si la película estuvo mal. ¿Cuánto puntaje le puede dar a esa película? Y usted lo que hace es que generalmente en el cine hay unas estrellitas y usted puede ir tocando cómo le pareció, si le pareció 1, 2, 3, 4, le da un puntaje de 1 a 5. Cuando usted vaya a hacer su reseña cinematográfica, dibuja sus estrellitas para que pueda evaluar la película. Aquí el autor repasa los motivos que le inducen a aprobar o a desaprobar la película y refuerza aquellas cosas positivas también que tuvo la película. Incluso en esta parte de la evaluación de la película uno puede evaluar la sala de cine, cómo estuvo la calidad de la película, cómo estuvo el sonido de la película, cómo la banda sonora de la película. Aquí puede usted evaluar todos estos aspectos de la película. Sin embargo, el verdadero valor de la reseña consiste en su utilidad, la cual dependerá de la habilidad del escritor para pronosticar la película, si será de agrado o no de agrado para las demás personas que la puedan ver. Entonces, la reseña cinematográfica lo que busca es que el autor pueda hacer un análisis muy concreto de aquella película que vio. Y que para hacer este análisis de la película aquí se lleva un orden, se llevan unos pasos, hay que hacer una introducción, hay que hacer un resumen, hay que hacer un análisis y por último hacer una evaluación y al final decir qué puntaje le da usted a esta película. Entonces, teniendo en cuenta estos aspectos que usted puede ampliar leyendo, porque usted es un alumno de décimo y puede ampliar la información leyendo, en internet consigue lo que es una reseña cinematográfica, en YouTube consigue videos que le dan explicación amplia acerca de la reseña cinematográfica, puede hacerlo para ampliar sus conocimientos. Entonces, la actividad con base a esta reseña cinematográfica, pues la primera actividad que ya teníamos planteada, que era observarle el pintor y la sombra y responder unas preguntas. Ahí les dejé el link para que lo puedan hacer. Y de este cortometraje es chévere. Y tú vas a ver el cortometraje y hay unas preguntas que te plasmé aquí que tú debes responder. Haz un resumen de la trama identificada en el tema que se desarrollan, describe los personajes principales, de qué manera se relacionan con la trama, describe el escenario de la película, de qué manera ayuda a dar fuerza a la trama, de qué manera puedes conectar el corto con algún significado o contexto de tu vida real. Entonces, pues hay unas preguntas que van con base a
a ese cortometraje. La segunda actividad dice, tu trabajo será leer la siguiente reseña cinematográfica que aparece en este blog. Ahí les dejé un blog donde hay muchas reseñas cinematográficas. Ustedes pueden escoger cualquiera de las que están ahí y leerlo para que tengan una idea de cómo para que tengan una idea de cómo elaborar una reseña cinematográfica, puedan tomarla como ejemplo. Entonces, pues ahí está el blog, que tiene varias. La tercera actividad dice, elige una película de tu preferencia y elabora una reseña cinematográfica, siguiendo sus partes y el ejemplo del blog. Elabora la ficha técnica de la película. Aquí les sugiero una película. Está Milagro en la celda 7, En busca de la felicidad, está 3 metros sobre el cielo, La montaña, Bajo la misma estrella. Bueno, ahí les sugiero algunas películas, pero bueno, si de pronto por esta situación no puede ver ninguna de esas, busque una de su agrado para que pueda elaborar la reseña cinematográfica. Bueno, esa es como la actividad que vamos a hacer con base a esta temática, que es la reseña cinematográfica. Los invito a que vuelvan a leer la información. Cualquier cosa que no entiendan, bueno, ya saben dónde encontrarme. Estaré ahí para responderles algún tipo de pregunta y para aclarar las dudas que se les puedan ir presentando con el transcurso de la temática. Es muy fácil, este tema es muy fácil. Además es muy chévere porque vamos a tener la oportunidad de sentarnos a ver una película y poderla criticar, que nosotros a veces nos gusta criticar, pero ahora vamos a criticar con base a, y es con base a una película que vamos a ver, la cual vamos a criticar teniendo en cuenta 4 elementos, que se los repito, es una introducción, es un resumen, es un análisis y por último vamos a evaluar la película. Entonces, chicos, ahí les dejo la guía para que puedan desarrollarla. La próxima clase trabajaremos otra guía y recibo esta. Cualquier inquietud, ya saben que me encuentran en el WhatsApp.